Hola, esta es la séptima lección del curso de Álgebra Superior. Ya en la lección pasada presenté la forma básica en cómo se puede resolver cualquier ecuación de tercer grado. En esta lección, que sería la séptima, vamos a ver cómo se aplica todo esto en ejemplos concretos, pero para comenzar creo que va a ser muy conveniente hacer un resumen de lo que se vio en la lección anterior. Entonces, el propósito de todo esto es saber cómo resolver una ecuación de tercer grado y la forma en la que cualquier ecuación de tercer grado se puede escribir es esto: x cúbica más a por x cuadrada más b por x más c igual a 0. Como ya recalcaba en la lección anterior, esto es muy parecido a lo que tenemos en el caso de una ecuación de segundo grado, solamente que aquí tenemos precisamente este término adicional que precisamente hace que el grado de la ecuación sea 3. Bien, lo primero que vimos en la sesión pasada es que uno puede eliminar el término cuadrático de una manera muy sencilla. Todo lo que tenemos que hacer es escribir la x, que es la incógnita, podríamos decir, en esta ecuación, como y, que sería la nueva incógnita que tendríamos ahora, menos a sobre 3. Es decir, si partimos de una ecuación donde a, b y c son coeficientes conocidos, ahorita enseguida, como dije, vamos a ver ejemplos concretos de esto, y esta a resulta ser diferente de 0, entonces haciendo este cambio de variable, decía, obtenemos una ecuación similar a la original, pero ya sin el término cuadrático. Si la ecuación que nos dan tiene precisamente la a igual a 0, ya no es necesario hacer este cambio. De hecho, si la a vale 0, x y y serían iguales y no tiene ningún sentido hacer esta transformación. Aquí este cambio de variable, como vimos, precisamente conviene emplearlo para, en cierto sentido, simplificar la ecuación al eliminar a uno de estos términos. Desafortunadamente, el que no se puede eliminar es el término cúbico, pero sí podemos eliminar cualquiera de los demás. Entonces, pues aquí se ve como la mejor opción eliminar el término cuadrático. Entonces, lo que ya vimos en la sesión pasada es que con esta transformación lo que se obtiene es que en lugar de la ecuación cúbica que teníamos en un principio, llegamos a otra ecuación cúbica también. Como decía, el grado aquí no lo podemos cambiar, sigue siendo 3, pero se ve en cierto sentido un poquito más simple. Y concretamente este es el resultado: y cúbica más b menos a cuadrada sobre 3 por y más c menos ab sobre 3 más 2a cúbica sobre 27, y esto igualado a 0. Es exactamente lo mismo que teníamos en la ecuación original, pero repito, ya sin el término cuadrático. Y lo que habíamos hecho en la sesión pasada era llamar a este coeficiente p minúscula y a toda esta combinación q minúscula. Es decir, lo que nos conviene pues es ya calcular lo que le corresponda a estas combinaciones, y el problema entonces queda expresado de esta forma. La ecuación que ahora tomaríamos como la forma estándar es y cúbica más p por y más q igual a 0. Entonces, hasta ahí pues esa es la primera etapa de simplificación, y la etapa aquí más importante, podríamos decir, consiste en buscar soluciones de esta ecuación que tengan la forma y igual a u más b. Entonces, en lugar de que tengamos una sola incógnita que es la y, aquí pues aparentemente complicamos las cosas, porque en lugar de una tenemos aquí dos incógnitas. Sí, pero esas dos incógnitas las podemos escoger hasta cierto punto de una manera conveniente. En particular, si uno exige que, entonces si se exige, voy a ponerlo aquí en forma muy clara, si exigimos que u por b sea menos p sobre 3, entonces se halla que u cúbica más b cúbica tiene que ser igual a menos q. Y como ya se vio en la sesión anterior, al combinar esta ecuación
que uno simplemente pone como condición. Entonces, al combinar esta ecuación con esta otra, resulta que u cúbica y v cúbica se pueden determinar separadamente. Lo que ya vimos en la sesión anterior es que entonces se halla que u cúbica tiene que ser igual a menos q sobre 2 más o menos la raíz cuadrada de q cuadrada sobre 4 más p cúbica sobre 27. Y para la b cúbica se obtiene exactamente el mismo resultado. B cúbica estaría dada justamente por una fórmula idéntica a la que tenemos aquí. Y eso se ve, como ya recalqué antes, a que aquí hay simetría en el sentido de que si cambio u por b, el producto u por b o b por u es exactamente lo mismo. Esta suma de cubos, no importa en qué orden la escribamos, dice exactamente lo mismo. Entonces, cualquier solución que tengamos para la u cúbica, pues para la b cúbica vamos a tener algo similar. Es decir, menos q sobre 2 más menos la raíz cuadrada de q cuadrada sobre 4 más p cúbica sobre 27, lo cual aparentemente nos da una gran cantidad de posibilidades. Pero lo que no recalqué en la sesión pasada, y ahora precisamente es importante que lo notemos, es esto, que si yo, por ejemplo, escojo para u cúbica el signo más, entonces para la b cúbica tengo que escoger el signo menos. Y eso se debe precisamente a esta condición. Aquí precisamente vemos que la suma de u cúbica más b cúbica tiene que ser menos q, de tal forma que si aquí me quedo con el signo más y aquí tomo el signo menos, cuando sumemos estos dos cubos, la raíz positiva con la raíz negativa se van a cancelar y solamente va a quedar menos q sobre 2 con menos q sobre 2, que precisamente nos van a dar menos q. Entonces, aquí lo importante es que notemos que si tomamos aquí alguno de los dos signos, en la otra fórmula tenemos que tomar el contrario para que esta relación se cumpla. En donde tomemos el signo más y en donde tomemos el signo menos es totalmente cuestión de elección personal, porque, como dije antes, hay simetría en las expresiones para u y b. Es decir, si aquí tomo el signo más y aquí tomo el signo menos, o al revés, aquí finalmente cuando hagamos la suma no se va a notar cuál de las dos elecciones hicimos. Para hacer las cosas concretas, vamos a suponer que nos quedamos con el signo más en esta primera expresión y con el signo menos en esta otra. Entonces ya de esa forma las cosas se vuelven un poquito más específicas. Y para continuar, tal como ya se hizo en la sesión pasada, lo que va a ser conveniente, así como en la parte superior habíamos definido a P y a Q como estas combinaciones que aquí vemos precisamente para no estar escribiendo todo esto, a esto le llamamos P, para no escribir esta expresión, a eso le llamamos Q. Aquí también podemos hacer uso de dos abreviaturas. A todo esto que aparece aquí le vamos a llamar A mayúscula, esto ya se vio en la lección pasada, y a todo esto vamos a llamarle B mayúscula. Ahora, el asunto es que las soluciones de esta ecuación son la suma de u y b. Pero aquí lo que tenemos no es u y b todavía, tenemos u cúbica y b cúbica. Y como ya comentaba en la lección anterior, el detalle es que si esta a no es 0, va a tener 3 raíces cúbicas, y si esta b no es 0, va a tener también 3 raíces cúbicas. Aquí de nuevo conviene hacer un diagrama para recordar claramente de qué se está tratando en todo esto. Entonces aquí imaginemos que tenemos el plano complejo. Entonces ese es el plano complejo y vamos a suponer que esta a que está aquí podría ser una cantidad real y positiva, podría ser una cantidad real y negativa, o como ya señalaba en la lección pasada, aunque P y Q fuesen reales, si la P es negativa, P cúbica es negativa y todo esto que está dentro del radical podría ser negativo, y eso nos llevaría a tener aquí un número complejo. Entonces pueden pasar muchísimas cosas. Inclusive puede ocurrir que P y Q sean ya de por sí números complejos, entonces
es de esperarse que en general esta combinación sea un número complejo. Entonces, en resumen, sin importar si P y Q son reales o complejos, puede pasar que esta A y similarmente esta B sea algún número complejo. Para otra vez hacer las cosas concretas, vamos a suponer que, por ejemplo, la A estuviera representada por este punto del plano complejo. Entonces, aquí ya va a tener una cierta parte real, una cierta parte imaginaria. Y aquí, por hacer las cosas definidas, concretas para el dibujo, estoy pensando que A se encuentra en el primer cuadrante, pero podría estar en cualquiera de los 4 cuadrantes. Bueno, continúo. Entonces, si me fijo en la línea que va del origen a este punto del plano complejo, hay una cierta distancia del origen a A. Esa distancia, recuerden, es el módulo de A. Y hay también un cierto ángulo que aparece aquí, que es lo que llamamos el argumento del número complejo A. Entonces, si lo que me interesa finalmente es hallar las raíces cúbicas de A, o sea, vean, si U cúbica es A, entonces eso quiere decir que U es la raíz cúbica de A. Bueno, sí, pero eso de la raíz cúbica de A no existe. Hay 3 raíces cúbicas. Una de esas raíces cúbicas sería precisamente un número complejo que se encontrara, digamos, por este punto del plano. Entonces, aquí otra vez trazo una línea. Este ángulo que estoy aquí marcando en color azul tiene que ser exactamente la tercera parte del ángulo que aparece aquí. Si recordamos lo que dice la fórmula de De Moivre, entonces sabemos que al elevar al cubo un número complejo, el argumento se multiplica por 3. Entonces, si este es A, que corresponde a un cierto ángulo, entonces una raíz cúbica de A va a corresponder a un punto con un argumento que es una tercera parte de este argumento. Pero como dije, este punto, que podría llamarse raíz cúbica de A, pues es una de las 3 raíces cúbicas que tiene este número A. Existen otras 2. Una de ellas, y a ver si aquí el dibujo resulta más o menos claro, otra de ellas sería un punto que se encuentra exactamente a la misma distancia del origen que este punto original, es decir, esta línea color azul y esta línea color azul debieran ser exactamente del mismo tamaño, y el ángulo entre una línea azul y la otra tiene que ser justamente de 120 grados, y existe una tercera posibilidad. Aquí de nuevo se repite el ángulo de 120 grados, y bueno, espero que no sean demasiadas líneas. Aquí también tendríamos otra vez 120 grados. La circunferencia completa estaría aquí pues ya dividida en 3 partes iguales de 120 grados, y estos 3 puntos que aparecen aquí, aquí y aquí son las 3 raíces cúbicas de A. Ya lo señalaba en la clase anterior. Si yo, por ejemplo, pienso en la raíz cuadrada de 4, pues ya sabemos que hay 2 posibles valores que podrían ser más 2 y menos 2. Cualquiera de ellos al elevarlo al cuadrado me da 4. Sí, pero en el caso de raíces cuadradas, toda la ambigüedad que tenemos es un más o un menos. Y de hecho, cuando estamos hablando de números reales positivos como 4, lo que hacemos es ya por convención quedarnos solamente con la raíz positiva. Sí, pero el problema es que con los números complejos no hay alguna de ellas que se pueda decir que es la raíz positiva. Si A es un número complejo, pues vamos a tener 3 raíces cúbicas complejas también, y pues en principio no hay ninguna razón para escoger alguna de ellas como la más importante. Un criterio que podríamos seguir es quizá fijarnos en aquel punto que corresponda al ángulo más pequeño, y en ese caso a este le podríamos llamar la raíz principal cúbica o algo así. Pero bueno, simplemente lo que quiero recalcar es esta ambigüedad que existe en este caso. Recuerden, así como en este ejemplo un número complejo tiene 3 raíces cúbicas,
cualquier número real o complejo tiene 4 raíces cuartas, 5 raíces quintas, 6 raíces sextas, etc. Aquí simplemente insisto, estos puntos van a estar colocados en los vértices de un triángulo equilátero. Aquí quizá en el dibujo no parezca muy equilátero, pero bueno, esa es la idea. Entonces, como dije, cualquiera de estos 3 puntos que aparecen en los vértices puede llamarse con el mismo derecho raíz cúbica de A. Los 3 puntos tienen esa misma característica. Entonces, lo que vamos a hacer en las fórmulas finales es, de alguna manera, como dije, por ejemplo, podríamos fijarnos en el que tenga un menor argumento. Entonces, a uno de estos puntos vamos a llamarle raíz cúbica de A, aunque cualquiera de ellos tiene el mismo derecho. Pero entonces, si ya de alguna forma conozco o he escogido a lo que voy a llamar la raíz cúbica de A, este otro punto que está aquí se puede expresar como el producto de omega por esa raíz cúbica de A, y este otro punto que tenemos en el vértice faltante es omega cuadrada por la raíz cúbica de A. Es decir, así como con la raíz cuadrada de 4, 2 es una posible solución, pero menos 2 también lo es. Aquí toda la libertad que tenemos es cambiar un más o un menos y ya con eso tenemos todas las posibilidades que se pueden presentar. Bueno, en el caso de las raíces cúbicas, como decía, la variedad es más grande y en lugar de un más menos 1, aquí lo que tenemos es un omega o un omega cuadrada, donde, como vimos en la lección pasada, esta omega se define como menos 1 más i veces la raíz de 3 sobre 2. En forma trigonométrica, este omega es el coseno de 120 grados más i veces el seno de 120 grados. Este es un número complejo, como ustedes pueden ver, de módulo 1. Así es de que cuando multiplicamos esta raíz cúbica de A por omega, vean que aquí tenemos el producto de omega por este número complejo, lo único que hace esta multiplicación es rotar este punto por 120 grados justamente. Cuando multiplicamos por omega cuadrada, hacemos esa rotación 2 veces y entonces llegamos aquí a un punto que se obtiene del original mediante una rotación completa de 240 grados. Y si hiciéramos omega cúbica por la raíz cúbica de A, vamos a terminar en el punto inicial. Omega cúbica precisamente vale 1. Esta omega es una de las raíces cúbicas del número 1. Y aquí se puede ver fácilmente. Si esto lo elevamos al cubo, vamos a tener aquí el triple de este ángulo, o sea, 360 grados, que es lo mismo que no haber dado ninguna vuelta. Entonces, eso corresponde exactamente a la unidad. Y todo lo que aquí señalé para este número, que puede ser, como dije, real o complejo, algo similar va a ocurrir para la B. Para la B vamos a tener un diagrama similar. Entonces, bueno, aunque quizá no sea necesario, pero bueno, quiero simplemente presentarlo para recalcar que algo totalmente similar vamos a tener. Así como la A puede ser una cantidad real o compleja, la B también puede serlo. Y en general, pues vamos a tener algún punto del plano complejo, digamos este punto de aquí. Entonces vamos a tener un cierto módulo para ese número complejo, un cierto argumento y una posible raíz cúbica de este número complejo B se encontraría, por ejemplo, de esta manera. Este ángulo sería la tercera parte de este ángulo y la distancia que hay de aquí a acá es la raíz cúbica de esta otra distancia. Entonces noten la diferencia. Al sacar la raíz cúbica, la longitud si se reduce o crece o se convierte en la raíz cúbica del original. Por ejemplo, si esta distancia fuera 8 unidades, esta distancia sería 2 unidades nada más, porque 2 es la raíz cúbica de 8. Pero si este ángulo fuera de 70 grados, este ángulo sería de 70 grados sobre 3. Entonces así es como funcionan las cosas. Y de nuevo, este punto que está aquí en el plano complejo no es la única raíz cúbica de B.
vamos a tener otros dos puntos que también van a tener esa misma cualidad. Es decir, tendríamos otro punto por aquí que se separa por un ángulo de 120 grados del que teníamos aquí originalmente, y similarmente habría otro punto más que también estaría formando un ángulo de 120 grados aquí por todos lados con los puntos anteriores, y nuevamente estos tres puntos que tienen el mismo derecho de llamarse raíz cúbica de b van a estar ocupando los vértices de otro triángulo equilátero posiblemente diferente al que teníamos en el caso de la A. Entonces, si ya escogí por algún criterio qué cosa es lo que voy a llamar raíz cúbica de A, entonces las demás raíces cúbicas de A, como dije, se obtienen de esta manera, multiplicando por omega o por omega cuadrada. Una vez que ya escogimos cuál de estos tres vamos a llamar raíz cúbica de A, entonces ya no va a ser arbitrario cuál de estos tres puntos vamos a llamar raíz cúbica de B. Vamos a llamarle raíz cúbica de B a aquel número complejo tal que la raíz cúbica de A por la raíz cúbica de B sea igual a menos P sobre 3. Aquí regresamos a lo que teníamos en un principio. Aquí no perdamos de vista esta relación que se estableció en un inicio. Queremos que U por B sea menos P sobre 3. Entonces, esa va a ser la convención que vamos a seguir. Si de alguna forma escogemos cuál de estos tres va a llamarse raíz cúbica de A, entonces ya no es a nuestra elección a cuál de estos otros puntos del otro triángulo vamos a llamar raíz cúbica de B, sino que vamos a escoger las cosas de esta forma. Una vez que hemos hecho así, entonces aquí para recalcar ese punto, justamente voy a pensar que esta es la raíz cúbica de A, y vamos a pensar que es justamente ese número complejo que satisface esta relación. Entonces, el resultado final es que las soluciones de la ecuación cúbica que teníamos en un principio se obtienen de esta forma. Una solución es la raíz cúbica de A más la raíz cúbica de B. Así, automáticamente, gracias precisamente a la condición de que este producto sea menos P sobre 3, estaríamos de esa manera satisfaciendo la condición que se impuso en un principio. Y para que esta condición se siga satisfaciendo, entonces necesitamos que para las otras soluciones las cosas funcionen así. Y2 la escogemos, por ejemplo, como omega por la raíz cúbica de A más omega cuadrada por la raíz cúbica de B. ¿Por qué aquí omega y por qué aquí omega cuadrada? ¿Por qué no omega cuadrada con omega cuadrada o omega con omega o cosas así? Bueno, vean, si este punto es el que hemos escogido precisamente de acuerdo con esta condición como la raíz cúbica de B, entonces los otros puntos de este triángulo ya tienen nombre. Este que está aquí sería omega por la raíz cúbica de B, y este otro punto sería omega cuadrada por la raíz cúbica de B. ¿Sí? Entonces, tan pronto como a uno de estos puntos le damos este nombre, ya los otros puntos se obtienen, como dije, rotando 120 grados o 2 veces ese ángulo, y eso es el efecto de multiplicar por omega cuadrada. Y aquí la parte final se debe a que siempre necesitamos que las soluciones de la ecuación tengan precisamente la característica de que su producto sea menos P sobre 3. Entonces, eso explica por qué razón necesitamos combinar, por ejemplo, aquí mejor me regreso un poquito, vean, si yo combino esta con esta, debo de combinar esta de aquí con esta de aquí. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos términos tiene que ser menos P sobre 3, y automáticamente entonces el producto de estos dos términos también va a ser menos P sobre 3. ¿Por qué? Porque cuando multiplique este término por este,
vamos a tener una omega con una omega cuadrada que es omega cúbica, pero omega cúbica, como recalcaba antes, es 1. Entonces, este por este se reduce a multiplicar esta raíz cúbica por esta raíz cúbica, y eso es justamente lo que vale menos p sobre 3, y eso es justamente lo que tiene que cumplirse. Por la misma razón, otra posibilidad distinta en general sería que una tercera solución fuera omega cuadrada por la raíz cúbica de a más omega por la raíz cúbica de b. Vean aquí de nuevo que no me serviría una omega cuadrada con omega cuadrada, u omega con omega, o una omega cuadrada con un 1. Necesito que al multiplicar este término con este, que se siga satisfaciendo esta condición, porque precisamente de allí comenzó todo. Exigimos en un principio que el producto de un término con el otro sea menos p sobre 3. Así es de que si este con este es menos p sobre 3, para que este por este también sea menos p sobre 3, necesitamos que este factor con este se cancelen, es decir, nos da una omega cúbica que es 1, y esa es la razón por la que en este último caso hacemos esta otra combinación. Noten, como dije, que por ejemplo un omega cuadrada con omega cuadrada no va a funcionar, omega con omega no funciona, omega con 1 no funciona, etc. Todas las demás combinaciones que podríamos hacer, o sea, podríamos tomar los 3 vértices de este triángulo, combinarlos con los 3 vértices de este triángulo, y eso nos da un gran número de posibilidades. Sí, pero las únicas viables son estas 3 combinaciones, y esto entonces nos da las 3 soluciones que una ecuación cúbica tiene que tener en general. Entonces, este es pues el repaso, y más que nada una discusión que complementa lo que teníamos en la sesión anterior. Ya para continuar, para terminar esta lección, vamos a ver un ejemplo concreto, y el ejemplo que quiero presentarles es uno en el cual ya conocemos la respuesta. Concretamente, en la lección número 5, nos habíamos fijado en el polinomio f igual a x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12. Aquí, como de costumbre, noten que los coeficientes son enteros, reales, es decir, aquí no estamos utilizando cantidades complejas que podríamos, o números irracionales o cualquier otra cosa. Aquí simplemente para hacer los cálculos sencillos, pues nos fijamos en expresiones tan simples para que la parte aritmética no se nos complique. Entonces, este polinomio, como dije, ya lo habíamos visto en la lección número 5, precisamente cuando estábamos hablando acerca de la posibilidad de raíces múltiples de un polinomio. De hecho, lo que vimos en esa lección número 5 es que este polinomio se puede factorizar como x menos 2 al cuadrado por x menos 3. Lo que quiere decir, por supuesto, que las raíces de este polinomio, o lo que es lo mismo, las soluciones de esta expresión igualada a 0, son x igual a 2 o x igual a 3. Aquí en este ejemplo, precisamente, en lugar de que haya 3 raíces distintas, hay una raíz que es 3 y 2 raíces que coinciden y que valen 2. Entonces, aquí en este problema, pues conviene utilizarlo porque ya desde un inicio sabemos qué es lo que tiene que ocurrir. Noten que este polinomio contiene términos de todos los grados que puede tener, 3, 2, 1 y 0. Así es de que, como ya se indicó antes, lo primero que podemos hacer es un cambio de variable. Entonces, en este caso, lo que hacemos es escribir a la x como y menos a sobre 3. En este problema la a es menos 7, así es de que esto es igual a y más 7 tercios. Entonces, para no entretenernos con cosas que son un tanto mecánicas, fáciles de hacer, ya simplemente lo que voy a escribir a continuación es en qué se convierte todo esto igualado a 0 en términos de la variable y. Y aquí, como dije, gracias a la selección de los coeficientes, lo que queda es algo bastante simple. Lo que uno obtiene es que
la ecuación x cúbica menos 7x cuadrada más 16x menos 12 igual a 0 es equivalente a que y cúbica menos un tercio de y menos 2 entre 27 sea 0. Entonces, con este cambio, recuerden, lo que hacemos es eliminar términos cuadráticos. Aquí ya no hay una y cuadrada, pero inclusive en lugar de estos coeficientes que se ven pues no tan sencillos, pues aquí queda algo definitivamente muy sencillo. Entonces, en este ejemplo, el coeficiente que hemos venido llamando P minúscula sería menos un tercio y la Q minúscula sería menos 2 entre 27. Una vez que ya hemos identificado lo que serían P y Q, podemos aplicar la definición que se dio antes de la A y la B mayúsculas y vean que en ambos casos aparece esta combinación, aparece la raíz cuadrada de Q cuadrada sobre 4 más P cúbica sobre 27. Vamos a calcular primero esa combinación. Entonces lo que nos queda es que Q cuadrada sobre 4 más P cúbica sobre 27 sería lo que señaló ahora. La Q, como dije, es menos 2 sobre 27, entonces vamos a tener un cuarto de menos 2 sobre 27 al cuadrado más un 27avo de P cúbica, o sea, de menos un tercio al cubo. Aquí desarrollando las operaciones que están indicadas, este menos 2 al cuadrado da 4, que se cancela con este 4, así es de que lo único que vamos a tener es 1 sobre 27 al cuadrado en el primer término, mientras que en el segundo término, este menos 1 al cubo nos da un menos 1, y 3 al cubo es precisamente 27, es decir, vamos a tener menos 1 entre 27 por 27, y por lo tanto el resultado vale 0. Es decir, que en este ejemplo la A y la B son iguales, y eso se relaciona precisamente con el hecho de que este polinomio tiene una raíz doble. Precisamente el que A y B coincidan tiene que ver con este hecho de que este polinomio tiene esta raíz doble, como veremos enseguida. Y cada una de las dos, A y B, serían precisamente menos Q sobre 2, es decir, como la Q es menos 2 sobre 27, esto es 1 sobre 27, que resulta ser una cantidad real y positiva. Entonces, en este ejemplo, si regresamos a los diagramas que había hecho al principio, la A y la B son números que se encuentran sobre el eje real positivo. Entonces, pues hay como que la opción razonable más natural sería tomar la raíz cúbica como algo real y positivo también. Pero insisto, eso es cosa de preferencia. Y bueno, si tomamos así las cosas, entonces vamos a tener que, si escogemos que la raíz cúbica de A sea un tercio, vean que precisamente un tercio al cubo nos da 1 sobre 27, entonces necesitamos que la raíz cúbica de B sea lo mismo que 1 sobre 3, porque recuerden, una vez que escogemos lo que queremos que sea la raíz cúbica de A, la raíz cúbica de B tiene que seleccionarse de tal forma que el producto de esas dos raíces cúbicas, aquí lo tenemos a la vista, el producto de las dos tiene que ser menos P sobre 3. Y en este ejemplo, menos P sobre 3 sería justamente un noveno, y entonces eso es justamente lo que se obtiene de multiplicar estos dos. Es decir, si la raíz cúbica de A se escoge como un tercio, la raíz cúbica de B tiene que escogerse también como un tercio para que la raíz cúbica de A por la raíz cúbica de B sea igual a menos P sobre 3, que en este caso, repito, la P es menos un tercio, así es de que menos P sobre 3 es un noveno, y eso precisamente se satisface escogiendo
que la raíz cúbica de A y la raíz cúbica de B sean estas cantidades reales y positivas. Y una vez que ya tenemos escogidas así las cosas, ya podemos simplemente sustituir en las expresiones dadas arriba. Y el resultado final es este. Y1 sería la raíz cúbica de A más la raíz cúbica de B, o sea, 2/3. Pero recuerden, la Y no es la variable original. La variable original es la X, que es Y más 7/3. Entonces, con esta solución de esta ecuación, vamos a tener una solución de esta otra ecuación, y para ello lo único que necesitamos es sumar 7/3. Y entonces esto nos dice que una primera solución sería 2/3 más 7/3, que son 9/3, que equivale a 3 enteros, que como ya sabíamos es una de las raíces del polinomio original. En forma similar, la Y2, dijimos, la íbamos a escoger como omega por la raíz cúbica de A más omega cuadrada por la raíz cúbica de B. En este caso, la raíz cúbica de A y la raíz cúbica de B son iguales, así es de que aquí lo que tenemos es 1/3 que multiplica a omega más omega cuadrada. Y precisamente esto equivale a 1/3. La omega, como pone arriba, es 1 menos 1 más i raíz de 3 sobre 2, y la omega cuadrada resulta ser justamente su conjugado, o sea, menos 1 menos i raíz de 3 sobre 2. Entonces podemos ver que los términos con la i desaparecen, menos 1/2 de aquí con menos 1/2 de acá nos da menos 1 entero, así es de que todo esto nos lleva a menos 1/3. Y si eso es la Y2, la X2, la segunda solución de la ecuación que todavía podemos ver aquí arriba, pues es esta Y2 más 7/3. O sea, en todos los casos, el 7/3 es la diferencia que tenemos entre la solución para la Y y para la X. Siempre hay un 7/3 que relaciona las dos cosas. Entonces, con esta Y2, que resultó ser menos 1/3, a eso hay que sumarle 7/3 para encontrar una segunda solución del polinomio original. Entonces, si sustituimos, lo que se tiene es menos 1/3 más 7/3, o sea, 6/3, que es precisamente 2 enteros, y eso corresponde, como debe de ser, a otra de las raíces que ya conocíamos. Finalmente, lo que podemos ver es que en este caso la tercera posibilidad, Y3, que es omega cuadrada por la raíz cúbica de A más omega por la raíz cúbica de B, pues va a dar exactamente lo mismo que en el caso anterior. Es decir, como aquí la raíz cúbica de A y la raíz cúbica de B resultaron ser iguales, entonces aquí de nuevo vamos a tener 1/3 que multiplica a omega cuadrada más omega, pero eso es exactamente la misma suma que aparece aquí arriba, así es que vamos a obtener el mismo resultado y vamos a tener entonces exactamente la misma raíz, es decir, la Y3 va a ser también menos 1/3 y la X3 va a ser nuevamente 2. Entonces, aquí se ve que en forma general, cuando A y B coincidan, vamos a tener en forma automática que la Y2 y la Y3 van a ser iguales, es decir, vamos a tener una raíz doble. Entonces, en este caso, en realidad las cosas no fueron demasiado complicadas. De hecho, aquí en esta imagen que cabe en este cuadro, reduciendo un poquito la escala, aquí está todo el desarrollo. O sea, uno parte de la expresión original para el polinomio, hace este cambio de variable. Aquí la parte aritmética de calcular estos coeficientes, que es algo muy sencillo. Bueno, no está hecho, pero bueno, ese es el resultado. Y ya con eso simplemente vamos sustituyendo. Definitivamente, esto no es tan simple como resolver una ecuación cuadrática. Podemos verlo. Y si queremos verlo así, afortunadamente, es raro que uno
en las aplicaciones geométricas físicas, es raro que uno se enfrente al problema de resolver una ecuación cúbica como esta. Pero pues es interesante el saber cómo se puede hacer. Y aquí ya para terminar, como comentario, pues se puede agregar lo siguiente. Como mencionaba al principio de la lección pasada, desde antes del año 1500 había interés por parte de la gente que se dedicaba a las cuestiones de las matemáticas, del álgebra. Había interés por saber cómo resolver una ecuación cúbica, simplemente por el reto intelectual que eso significaba. Es decir, en ese momento los trabajos de pues, estos personajes que mencionaba en la lección pasada, gente como Cardan, como Ferrari, como Tartaglia, en fin, varios que hicieron contribuciones importantes en ese sentido, pues su principal motivación no era precisamente aplicaciones geométricas o físicas que quisieran darle a ecuaciones cúbicas, sino que era simplemente la curiosidad misma que llevó a que estas personas dedujeran estos métodos y hallaran estos resultados. Claro, ya con el tiempo, con el avance de las matemáticas y de la física, pues sí podemos encontrar problemas en donde estas ecuaciones aparecen. Entonces uno puede ya darles un poquito más de un sentido práctico a estas fórmulas, pero como dije, por fortuna o por desgracia, no es muy común que uno tenga que utilizar estas fórmulas. Por lo mismo, quizá es difícil que uno las recuerde tan fácilmente como la ecuación cuadrática, que definitivamente se ocupa con una enorme frecuencia. Vamos a dejar aquí esta lección y todavía me interesaría regresar a este punto en la siguiente sobre los ejemplos de la aplicación de estos resultados para recalcar un hecho curioso, y es que aquí, por ejemplo, podemos ver que pues sí aparecen números complejos, aunque la parte compleja o la parte imaginaria desapareció. Pero bueno, lo interesante que hay que destacar es que aunque las raíces que finalmente tenemos, como en este ejemplo, sean raíces reales, aquí en el camino aparecen números complejos para obtenerlos. Y la situación puede ser más complicada aún. Entonces, justamente lo que quiero hacer en la próxima lección es presentar casos en donde pues, los números complejos aparecen de una forma mucho más amplia y cómo al final podemos tener raíces reales a pesar de que los números complejos aparezcan en todos lados. Bueno, entonces con esto quiero terminar esta lección. Muchas gracias por su atención y como siempre, bueno, es importante que traten de seguir todos los detalles. Aquí afortunadamente pueden repetirlo hasta que finalmente las ideas queden claras, espero. Y si no es así, pues las dudas que tengan, pues por favor me las pueden enviar a mi dirección electrónica. Bueno, hasta la próxima. Gracias.